¿Cuándo fue la última vez que se detuvo a contar sus bendiciones? Y vayamos más allá de las cosas que solemos considerar, que si tiene un buen auto, vive en una buena zona, viste ropa buena, o tiene un buen empleo. Podemos pensar en muchas cosas así por las cuales dar gracias, pero vayamos más allá. Deseo que pensemos en lo que dice la palabra de Dios respecto a la fuente de nuestras bendiciones. O sea, si trabaja duro y tiene un sueldo, siente que se merece eso y otras cosas en la vida. Pero pensemos en las bendiciones que tenemos, que vienen de Dios, compradas por la sangre de Cristo en el Calvario, bendiciones en las que la mayoría nunca piensa. Y muchos nunca han escuchado, pero son bendiciones específicas que podemos pedir y que son nuestras como resultado de nuestra relación con Jesucristo. Y mientras pensamos en esto, deseo comenzar a leer en Efesios desde el capítulo 1, y deseo que leamos varios versículos de este capítulo, y quisiera que pensáramos con claridad sobre ciertas cosas que quizás no hemos considerado desde hace un buen tiempo. Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora escuche esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien, en Cristo, tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¡Cuán maravillosa promesa de Dios! Porque alguna de esas palabras la mayoría de la gente quizás ni siquiera ha pensado en ellas. Ahora preste atención. Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. ¿Quién hizo la elección? Dios fue quien eligió. Nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Cuál es su propósito al escogernos? ¿Que la pasemos bien? ¿Que seamos exitosos? ¿Que tengamos fama? No. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Santos y sin mancha delante de Dios, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Piensa en eso. Un montón de sermones en un solo versículo. Fue necesario que alguien escuchara a Dios Todopoderoso para siquiera poder tener esos pensamientos. Esto no es la mente ni la razón humana. Es el lenguaje de la deidad, es el lenguaje de Dios, es el conocimiento de Dios Santo, predestinados, escogidos en Él, conforme a su voluntad predestinada, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, o sea, salvación, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Sabe lo bendecido que es usted? Como hijo de Dios, vea lo rico que es. Es rico con cosas que el dinero no puede comprar y algo que nadie puede quitarle. Mucha atención. Habiéndonos predestinado para ser adoptados, nos escogió en Él, mire, nos escogió en Él antes de Génesis 1:1.
Y cuando pienso en estar agradecido, pudiera tan solo ir a Efesios 1, leer los primeros 8 versículos más o menos, y estaría encantado de no tener más nada. Eso resuelve la vida antes, durante y después del tiempo. Solo Dios Todopoderoso, el Dios soberano del universo, puede hacer esa clase de promesa. Y cuando pienso en la gente que no tiene propósito en la vida, quienes no tienen un sentido de nada emocionante en la vida, quisiera decirle, lea el primer capítulo y crea lo que Dios dice de usted. Todo hijo de Dios puede apropiarse de esos versículos. Dice a los santos y fieles en Éfeso. Si estuviera escribiendo hoy, tal vez diría a los santos que están en Atlanta. Es lo mismo. Y a veces, al leer la palabra de Dios, queremos ponerla por allá en el pasado, que Pablo debe haberle querido decir algo a alguien. No, es para nosotros. Es una de las bendiciones de Dios Todopoderoso, que Dios nos haya escogido aún antes de que naciéramos. Él nos escogió. Así que esa es una bendición en la cual podemos pensar luego. Pienso en el versículo 13. En él, refiriéndose a Cristo, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mucha atención, lo que acabamos de leer primero que todo dice que podemos contar con eso. Con el hecho de que Dios nos selló como sus hijos, lo que Dios prometió se cumplirá. Nadie puede romper el sello de Dios Santo, Dios Todopoderoso, Dios Soberano del universo. Y estas son las bendiciones que a menudo pasamos por alto. Y creemos que las bendiciones son esto, aquello, algo que se compra, lo que sea. Estas son bendiciones, mucha atención, que ya fueron compradas. Ya fueron compradas. Compradas con la sangre de Cristo, envueltas en la gracia de Dios para cada uno que está dispuesto a creerle. Así de bendecidos somos. Luego, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, habla del hecho de que Dios nos ha dado dones. O sea, tenemos una variedad de dones. Mucha atención. Fue Dios quien hizo esta promesa. Le ha dado a usted para que logre lo que sea que Él tiene en mente para su vida. Hay 7 dones principales y muchos otros. Así que Dios nos ha equipado para vivir nuestra vida conforme a ese don. Por ejemplo, está el don de servicio. Y una persona con el don de servicio, eso es lo que la motiva, quiere servir. Ahora la mayoría no quiere el don de servicio porque piensan, pues tengo que servir a alguien. No, usted sirve a Dios. Todos en lo que sea que hagamos estamos sirviendo a Dios. Entonces, si servimos a Dios es importante. Quizás algunas personas no lo consideran así, pero lo es para usted. Sucede lo siguiente, usted hará lo mejor con lo que Dios le haya dotado a hacer porque Él tenía eso en mente para usted. Cuando alguien dice no me siento importante, sí lo es. Dios le escogió antes de la fundación del mundo. Eso dice que es muy importante. Que Cristo haya muerto en la cruz por sus pecados, usted es importante. Es morada del Espíritu Santo, es muy importante. Así que hay promesas tras promesas tras promesas. Luego, por ejemplo, en Juan 14:21 dice, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Piensen esto. Dice que Dios nos ama. Y he conocido a muchas personas que no se sienten amadas. ¿Pueden decir por qué creen que Dios no les ama? Porque nunca les ha pasado esto, aquello, o porque no tienen esto, nunca han ido a tal sitio. En el caso que sea, Dios nos ama a todos sin excepción. Y me encanta el capítulo 31 de Jeremías. Veámoslo por un momento, está en el Antiguo Testamento, pero deseo que lo veamos. Capítulo 31, escuche. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Quién más puede decir te he amado con amor eterno? La mayoría de la gente nunca ha sentido amor genuino, verdadero y real de nadie.
hijos e hijas de sus padres o quien quiera que sea. Con amor eterno te ha amado. ¿Sabe cuánto dura lo eterno? ¿Cuánto dura lo eterno? Quiere decir que nunca cesa, nunca se ha interrumpido. Dios nos ama a las 24 horas del día. Quizás alguien diga, pues, ¿por qué permiten ciertas cosas? No puedo contestar eso, salvo que sea esto. Nada nos sucede a los hijos de Dios sin su conocimiento y su presencia y su poder. Porque permite que pasen ciertas cosas. Todos hemos sufrido algo que no escogimos, que no nos gustó. Hubiéramos querido que Dios lo hubiera hecho de otro modo, pero Dios lo permitió así. Y Dios tomará cada circunstancia de la vida y la cambiará para bien, si confiamos en Él. Si reconocemos que Dios nos ama, se interesa por nosotros, ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida, y dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Momento a momento tenemos la presencia de Dios Todopoderoso. No temas. Dice, por ejemplo, en Juan 14, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No promete paz en este mundo. Vivimos en un mundo lleno de guerra. Pero dice, mi paz os doy. No la avienta como una cobija. Le da a usted paz, a él, a ellos, a mí, nos da paz, porque así es Él. Dios quiere que tengamos paz. La palabra paz en el griego es una palabrita que se pronuncia eirene y significa unir. Dios quiere que estemos unidos con Él para tener su paz, su gozo, su amor, su satisfacción, aún en tiempos difíciles. Somos bendecidos en maneras en las que nunca pensamos. Luego dice, por ejemplo, en Filipenses 4:19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Miren, no dice esto. No dice que Dios suplirá todo lo que querramos. Al confiar en Cristo como Salvador, mire, estamos bajo la sombra de un Dios soberano, quien no solo suplirá todo lo que nos falte, sino que lo hará a tiempo, cuando sepa que lo necesitamos y cuándo es el mejor momento. Dios nos cuidará, pase lo que pase. No significa que no sufriremos, que no tendremos momentos difíciles, porque ¿qué nos lleva a Dios? A menudo el dolor y el sufrimiento. También nos lleva a Dios su gran amor por nosotros. Al pensar en lo que tiene por lo cual estar agradecido, se trata de bendiciones eternas, bendiciones que Dios Todopoderoso ha firmado y sellado con su nombre. Se trata de bendiciones que nadie puede quitarle. Aceptó a Cristo como su Salvador. ¿Quién puede quitarle su seguridad eterna? Nadie. ¿Por qué estamos agradecidos? ¿Qué damos por sentado? Me temo que la mayoría de las veces estamos agradecidos por lo material. Casa, auto, ropa, empleo, etc. Las posesiones y comodidades más valiosas de la vida son todas espirituales. La presencia de Dios, el poder de Dios, un conocimiento de Dios. Piense en esto, considere lo que sabe acerca del Señor. Es bendecido a diario, bendecido con vida eterna, que nunca cesa, con la presencia eterna de Dios Todopoderoso, quien contesta nuestras oraciones, quien dice, nunca te dejaré ni te desampararé, supliré tus necesidades. El problema es que no conocemos al Dios que decimos servir. Podemos venir a la iglesia y cantar de la gracia de Dios, de su bondad, y mire, podemos cantar y viene a nuestra mente, sale de nuestros labios, pero se trata de experimentarlo, disfrutar las grandes bendiciones de Dios y hablar con Dios. Cuando pienso en la oración, el privilegio maravilloso, fíjese, mire a su alrededor. ¿Quién creó todo esto? El Dios soberano del universo creó todo lo que existe. Tenemos el privilegio de hablar con Él. Ahora quizás usted tenga a alguien en su vida con quien le encanta hablar o escucharle. ¿Qué de Dios? ¿Qué de Dios? Puede hablar con Dios.
quizás digan, no lo conozco muy bien. La razón por la cual no lo conoce bien es porque no lee su libro. Cuando lee su libro nos emocionamos. Cuando leemos su libro nos entusiasma lo que él puede hacer. Al leer su libro, de pronto tenemos una opinión distinta de quién es Dios. No es alguien distante en el futuro lejano o un futuro invisible, sino que Dios es personal, cercano, cálido. Mire, quien envió a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos reconocer, sí, Él puede sentir lo que siento, sí, entiende cuando sufro, sí, entiende cuando no entiendo. Ese es el Dios a quien servimos. El mundo en el cual vivimos no conoce al Dios a quien servimos. Y luego en 1 Corintios 15, versículo 51, escuche lo que dice. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, que significa que nuestros seres queridos, cuyos cuerpos vimos en un ataúd sepultado, cubierto de tierra, ese no es el fin. Hay una resurrección para cada hijo de Dios, un nuevo cuerpo que existe para siempre con Dios Todopoderoso. Gracias a Dios que no hay fin a nuestra vida. Esa es la promesa de Dios Todopoderoso, por eso no tememos morir. ¿Cuándo fue la última vez que le dio gracias? Porque al llamarlo a su presencia, lo verá cara a cara. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo, Señor, no sé cuándo, no me alegra mucho que vaya, pero estoy feliz porque cuando vaya te veré cara a cara? Estaré feliz de conocerte, Señor. Cuando pienso en todo lo que has hecho por mí, en todo lo que me has ayudado, en todos los errores y pecados que he cometido, y aún así me conocerás. La sangre de Cristo nos ha limpiado y nos ha purificado ante sus ojos. Dios es nuestro Dios, no una idea ficticia de la cual escribe la gente. El Dios soberano del universo, Él es Dios. Y pienso en lo que dice el Señor en Juan 14. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Otra de sus promesas. Mire, voy a preparar un lugar para vosotros. Si alguien dice, ¿cómo será el cielo? No lo sé. Le diré lo que sí sé. Será como el Dios a quien servimos. Así será el cielo. Pues sí quiero ver a Jesucristo. Y cuando pienso en todo lo que tenemos para estar agradecidos, y cuando dice, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, hay algo más por lo cual estoy agradecido. Muchas personas en el mundo nunca han visto una. Muchos si la vieran no sabrían lo que es. De todo lo que existe en la tierra, esto es lo número uno. Aquí está cómo comenzó y cómo terminará. Y aquí está lo que sucederá de principio a fin. La palabra viva de Dios. Todo padre debería señalarle a sus hijos. Y uno de los primeros regalos que debe darle a su hijo es una copia de la Biblia. Hay gente que vive y muere solo por obtener una copia de la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Oremos. Padre, te bendecimos, alabamos tu santo nombre. Te damos gracias por darnos tu palabra y por inspirarnos, por tocar los corazones de quienes escribieron lo que les dijiste. Gracias por todos los siglos que han pasado, que has preservado tu palabra, tus preciosas promesas.
Gracias porque tenemos la promesa de vida eterna. Gracias porque tenemos la promesa de tu presencia dentro de nosotros, guiándonos, sellándonos, guardándonos. Así que te pedimos, Padre, que aceptes nuestra gratitud, nos humillamos ante ti y reconocemos que te lo debemos todo. Todo, Señor. Y hoy nos entregamos a ti de nuevo y alabamos tu santo nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.